Ok, vamos a hacer un ejemplo para entender cuál es el impacto de las indivisibilidades en el costo medio. Entonces, supongamos que tengo una planta, o estoy pensando en instalar una planta. Esta planta va a ser totalmente automatizada, y el costo de instalación de esta planta, que va a ser una planta de fabricación de latas de aluminio, es de 50 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, ese sería el costo total. Voy a financiar la instalación de esta planta. Tengo la opción de financiarla a un costo de capital del 10% anual. ¿Okay? Vamos a suponer también que tengo la capacidad de producir unas 50, unas 500 millones de latas al año. Esto sería producción full, de, bajo esta modalidad. Entonces, hagamos una cuenta rápida para calcular el costo medio. Entonces vamos a calcular el costo medio anual. Entonces, ¿qué voy a tener de costo medio para esta planta completamente automatizada? No tengo que calcular trabajo, solamente el costo de capital. Entonces, teniendo en cuenta el costo que lo voy a prorratear anualmente, eso implicaría anualmente, en términos del capital, un costo de 5 millones. ¿No? Entonces, si quiero calcular el costo medio, el costo promedio va a ser estos 5 millones de dólares sobre las 500 millones de latas. Entonces, esto, por supuesto, me quedaría 1 sobre 100, 0.01, entonces sería 1 centavo de dólar por lata. Ese sería mi costo medio. Entonces, si yo tengo que cubrir con el precio, tengo que cubrir el costo medio, entonces tendría que, por lo mínimo, como mínimo, poder venderla a 1 centavo la lata. Pero ¿qué pasaría? Veamos un segundo escenario. ¿Qué pasaría si lo que tenemos es que no podemos utilizar la capacidad instalada completamente porque por alguna razón, digamos, hay baja demanda o hay algún problema que me permite utilizar a un cuarto de la capacidad instalada la fábrica? Entonces, de vuelta, vamos a volver a calcular el costo medio. No voy a producir las 500 millones de latas, sino voy a producir un cuarto de las 500 millones de latas. Entonces yo tendría 5 millones sobre un cuarto de 500 millones. Un cuarto pasa multiplicando, entonces sería 4 por la cuenta que ya hicimos, 0.01, sería 4 centavos. Entonces, 4 centavos del dólar. Entonces, solamente teniendo en cuenta el hecho de que la planta la tengo que pagar una vez y es indivisible, de acuerdo a la cantidad de unidades que yo pueda producir y vender, va a ser el precio que voy a necesitar para poder cubrir el costo medio. En este caso, voy a necesitar un precio de 4 centavos en vez de 1 centavo. Bueno, resumiendo lo que teníamos acá, hasta aquí en el ejemplo, teníamos una fábrica completamente automatizada que, si nosotros lográbamos producir en su capacidad completa de 500 millones de latas, lográbamos obtener un costo promedio de 1 centavo la lata, mientras que si producíamos al cuarto de capacidad, entonces solamente íbamos el costo medio iba a aumentar hasta 4 centavos, 4 centavos por lata, implicando que vamos a tener que cobrar un precio mayor. Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo para mostrar las distintas opciones de tecnología que se nos podrían presentar en la práctica y cómo podríamos estar eligiendo entre distintas curvas de costos. Entonces, supongamos que ahora tengo una segunda tecnología la posibilidad de instalar una segunda fábrica que tiene un costo total de instalación, C2 le voy a llamar,
de 12.5 millones, es decir, un cuarto de lo que me costaba la fábrica totalmente automatizada. Como esta fábrica va a ser semi-automatizada, entonces va a requerir que en términos de costo de mano de obra tengamos un costo variable por producción de cada unidad que quiere en esta fábrica. Entonces vamos a suponer que en este caso tengo un costo variable, que voy a llamar de 1 centavo de dólar por que se lo tengo que agregar en términos de mano de obra. Entonces vamos a computar los costos medios para ambos casos que tenemos, que habíamos pensado para la fábrica automatizada. Entonces en este caso, entonces tendríamos un primer caso, vamos a computar el costo medio de lo que serían las 500.000 latas. Entonces voy a poner el costo medio de las 500.000 latas. Entonces tendría que dividir el costo total de producción en la cantidad de latas que voy a producir. El costo que tenía en este caso al 10% que habíamos dicho que teníamos de tasa de interés anual sería un costo analizado en este caso de 1.25 millones, ¿no? Entonces dividiendo eso en las 500 millones de latas que tengo, tendría que imputarle al costo promedio por parte del costo que viene del capital. Entonces esta cuenta es, bueno, esta cuenta nos daba antes nos daba 1 centavo, entonces ahora tengo un cuarto del costo total, entonces tiene que ser un cuarto de 1 centavo. Esto va a ser un cuarto de 1 centavo, que sería 0.0025. Pero además tenemos que agregarle el centavo extra de costo variable, ¿no? Entonces tenemos más 0.01, me quedaría un costo total de 0.0125, ¿ok? Que ya que estamos lo vamos a escribir acá, 0.0125, ¿ok? Para que nos quede completo. Bien, veamos ahora qué pasaría si estamos en una situación donde solamente podemos producir a un cuarto de la capacidad. Entonces tenemos costo medio de 125 millones de latas, sería dividir lo mismo en los 125 millones de latas, ¿no? Más el centavo que vendría del trabajo. Bien, antes esta cuenta había dado 4 centavos, entonces ahora tengo un cuarto, sería exactamente un cuarto de costo, entonces esto en vez de darme 4 centavos como me daba antes, me va a dar 1 centavo, más el otro centavo que tengo acá, sería un total de 2 centavos, ¿no? Okay, entonces lo vamos a escribir acá, 0.02. Ok, entonces ya tenemos los resultados. ¿Qué podemos ver? Que, fíjense, en el caso de la fábrica semiautomática, si tengo que producir a baja escala, me va a convenir mucho más. Voy a tener exactamente la mitad del costo. Pero a gran escala, si tengo la posibilidad de producir a la escala máxima, aquí ya me va a dejar de convenir la semiautomática. Entonces, en definitiva, de acuerdo a la escala que yo prevea que puedo llegar a producir, entonces podría tener una decisión de cuán grande me conviene hacer la inversión inicial y de manera de reducir el costo medio al mismo. Una decisión que se nos puede presentar en la práctica.